Y desde hace 50 años hablaba de que el espacio tenía energía y aquí había que trabajar el ambiente y el espacio en la mejoría de los pacientes. Y se da uno cuenta que en esa investigación que estábamos trabajando, nos dimos cuenta que las escuelas que llevaban de la ciudad al campo, diseñadas con el modelo de ciudad, era unas escuelas donde el niño tenía que quedarse quieto cuando el niño del campo está en permanente movimiento y así sucesivamente. Detalles como esos, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta la característica de los padres y la característica de los ambientes, que es lo que vamos a hablar en el siguiente slide. Esto tiene que ver con que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y formarlos en que no se ahoguen en un vaso de agua, que sean como MacGyver, que sean recursivos y solventes. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar. Que sean, y fundamentalmente, que sean amantes del amor. Eso, si tú eres una persona solvente y amante del amor, serás una persona bienvenida en cualquier escenario y en cualquier momento para cualquier reto. Entonces, desde casa nosotros a veces nos equivocamos. Por ejemplo, vemos allí a la izquierda un árbol y la mamá de inmediato, esforzándose para que el niño sea mejor expresivo, dice, eso no parece un árbol, y ahí le mató la creatividad. Esto lo dice Teresa Amabile, que le pasó cuando le enseñaban, ella le encantaban las artes y dibujar, y lo llevaron a una escuela, cuando cambiaron de escuela, a unas rutinas de entrenamiento en el arte que eran más un servicio militar obligatorio que un escenario de arte. Entonces, miren ustedes en el centro como un niño de 4 años, una niña de México, Puerto Vallarta, me acuerdo muy bien, hacía esta mariposa. Y años después, una invitación que estuvimos en un congreso en Puerto Vallarta, posteriormente la mariposa que dibujó cuando ya estaba por la escuela secundaria. La abstracción completa y perdió toda la fascinación, toda la ensoñación, todo lo colorido, todos los elementos. Entonces nosotros generalmente la embarramos diciéndole, esto no parece un árbol, esto no lo hizo usted o usted no es capaz, eso no está, a eso le falta. Nosotros tenemos que hacer preguntas reflexivas, retadoras, más que limitantes. Sir Ken Robinson insiste en que la escuela y los padres matan la creatividad, desgraciadamente, tratando de haciéndolo mejor. E igual, Daniel Goleman habla de que la libertad y la autonomía es fundamental. Y Teresa Amabile y Daniel Goleman, hablando de Steven Spielberg, cómo era la casa de ellos, dijo, no, es que su casa tenía que, mejor dicho, él es así porque su casa era así, su casa natal era así. Era una posibilidad, era un laboratorio de experimentación en el colegio para sacar unos colores, para rayar en las paredes. Claro, ya uno no raya en las paredes, ponen hojas, etcétera. Pues y ellos tres, Ken Robinson, Teresa Amabile y Daniel Goleman, e igual de Edward de Bono, plantean libertad y autonomía, ambientes divergentes, o sea, de múltiples posibilidades, y comprensión y afecto. Porque es que el mundo de los niños no es el mundo de los adultos. Y lo que está bien para un niño puede que esté mal para un adulto, pero no necesariamente. Se hicieron un experimento del niño arquitecto y se encontró cómo un niño puede tener espacios imaginarios, el rincón de los secretos, la ventana de la fantasía, la esquina del amor, elementos que uno diría como diseñador, como arquitecto,
Qué bueno que uno pudiera un niño ser arquitecto, y se hicieron unas experimentaciones bárbaras como niños diseñando, y lograron espacios supremamente divergentes, supremamente pedagógicos y didácticos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Las clases de rutina del arte terminan siendo un martirio. Necesitamos desarrollar la capacidad de libertad y autonomía del niño. Volver del escenario cotidiano un espacio completamente abierto, extrañarla, trabajar en lo insólito, crear ambientes de asombro, originales. Es fundamental que desde la cotidianidad podamos formar mucho más significativamente que desde la misma escuela formal. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Ok. Me parece como muy interesante la pregunta porque hemos trabajado mucho con adultos y cuando les preguntas, ¿ustedes son creativos? Aquí la pregunta es con los papás, ¿no, Carlos? ¿Ustedes han pensado que son creativos? ¿Qué hacen con su creatividad? ¿Qué conocen de su creatividad? ¿Y cuántas veces nos pasa que por no conocer ni siquiera qué es creatividad, bloqueamos a nuestros hijos porque a nosotros también nos bloquearon? Entonces, no sé cómo tú lo ves ahí, que me parece interesante que estamos hablando con papás, viviendo la pandemia, que ya empezaron clases, pero tienen muchos tiempos todavía libres. ¿Qué les dirías? Yo diría simplemente que todo ser es creativo por esencia. Lo que pasa es que no desarrolla su creatividad. O sea, la creatividad no es innata, es innato el potencial. Y ese potencial, si tú generas los ambientes y las condiciones adecuadas con los actores sociales que lo incentiven, pueden hacerlo. Difícilmente un padre no creativo puede formar en niños creativos, e igual un profesor no creativo, alumnos creativos, lo dice Saturnino de la Torre. Pero la gran diferencia es que si uno es consciente, aún no siendo creativo, encontrando la posibilidad en fomentar la libertad, la autonomía, un ambiente divergente, abierto al cambio, a las posibilidades y mucha comprensión y afecto, porque muchas veces se encuentran, nos enfrentamos con choques generacionales, con choques de pensamiento, y tenemos que aprender que el mundo del niño y del joven no es el mundo de los adultos, y uno los quiere amoldar a ese mundo de adultos. Entonces, lo único que pediría a los padres es que sean niños cuando formen sus niños. Gracias. Existe desde Edward de Bono, es uno de los estudiosos de la creatividad, es un embajador de la creatividad y es creador del concepto del pensamiento lateral, basado en el pensamiento divergente. ¿Qué es pensamiento divergente? Ser divergente no es estar en desacuerdo o estar en lo opuesto. No, ser divergente es siempre estar viendo posibilidades, alternativas, mundos posibles. El 83% de los inventos, planteaba Howard Gardner en Mentes Creativas, se desarrollaron en el momento que nadie daba nada por esa idea, o que era insocial, ridícula. Entonces nosotros tenemos que aplazar esos juicios y empezar a desarrollar ese pensamiento lateral de posibilidades. Y él tiene un capítulo que se llama, si usted quiere enseñar a formar a su hijo, debe enseñarlo como un joven, un niño y joven carpintero. ¿Qué hace un carpintero? Simplemente tiene unos principios guía, que es conoce de la naturaleza del objeto, del ambiente, es eficiente en su trabajo, es práctico en la acción y le da y siempre está midiendo y ajustando. Entonces siempre, o sea, lo que recibe lo está contextuando, lo está relacionando. Entonces eso es muy importante. ¿Para qué del objeto? De todo lo que uno ve, preguntarse el para qué de las cosas. Lo otro es siempre fomentar la pasión por la labor, e igual
ser práctico en el sentido de que uno quiere que pasar de las ideas al objeto, o sea, no quedarnos únicamente en la ideación, porque eso no es creatividad, es ideación. La creatividad siempre tiene que dar un resultado, manifestarse. Por eso son los principios. Y realmente, ¿cuáles son las operaciones básicas que uno le debe enseñar a un niño carpintero, a un joven carpintero, como dice Edward de Bono? A idear, siempre a crear. No nos enseñaron a idear. Podemos cortar, o sea, tomar elementos de otras partes. Entonces podemos darle la oportunidad y por eso es muy importante que en cada casa haya una cosoteca, así como hay una discoteca, una biblioteca, una cosoteca es fundamental en una casa. Es un laboratorio donde una muñeca vieja, la oreja de una muñeca vieja se puede convertir en la rueda de un carro de un muchacho o cosas de ese tipo. La cosoteca en la casa es fundamental para hacer un laboratorio de experiencia. Unir, siempre está relacionando una cosa con otra y dar forma ya, o sea, materializar, no quedar solamente en los proyectos, en la idea, sino elaborar y dar acabado a las cosas. Esas son las operaciones básicas de un carpintero. ¿Y con qué elementos tiene? Tener una buena despensa, o sea, recursos, un imaginario simbólico. ¿Qué quiere decir? Tener revistas, tener videos, tener alternativas desde la naturaleza. Casi que todas las obras de la ingeniería y de la arquitectura están basadas en la dinámica de los animales, en el caso de la ingeniería, y en las estructuras de la naturaleza. Y se ha formado la ingeniería y la arquitectura. Entonces, tener esa capacidad de despensa, ese bagaje de ver cosas siempre, de admirarse por todas las cosas que hay, tener muchas herramientas técnicas creativas, ejercicios y ambientes creativos fundamentalmente. Y, y plantea Edward de Bono también de que tenemos que fomentar las actitudes y hábitos del carpintero en los niños y los jóvenes. La sencillez, el optimismo, la dureza y la resistencia, la determinación y la capacidad de experimentar. También, que ya lo había tratado Rocío en un tema anterior, el desarrollo importante de la atención, la organización, así sea desorganizada, pero dentro de la organización una coherencia implícita que le da orden. No necesita que todo esté, es darle la posibilidad de hacer un orden mental aún en el desorden. Y aprecio por las herramientas. Es muy importante. Hoy día tenemos muchos instrumentos, muchas tecnologías y si las sabemos usar, podemos sacar lo mejor de ellas, pero no volvernos herramientólogos, que es el pecado de nosotros cuando lo volvemos como, o sea, las herramientas lo tienen a uno y uno no tiene las herramientas. Y siempre estar previendo, avisorando futuros y revisando, o sea, adelantar, atrasar, reflexionar, es fundamental. Eso es lo que plantea de ese fomento de actitudes y hábitos Edward de Bono para desarrollar un niño joven carpintero, para enseñarle a pensar a tu hijo. Carlos, mira, aquí tenemos una pregunta de Pedro Alonso que dice que ¿a qué edad puedo conocer y confirmar una tendencia o creatividad de un niño para posteriormente ir desarrollando su potencial? La creatividad tiene niveles. Hay niveles recreativos, expresivos, desde la creatividad de un niño que va con su balde y toma arena de la playa y hace el castillo y le echa agua y el agua se devuelve y está experimentando, está recreando. Desde de la edad de 2 o 3 años, podemos encontrar posibilidades creativas. Ese árbol que estaba allí, que parecían unas rayas, es una obra de arte. Igual, ahí hay un dibujo de una niña de 4 años, también no de la mariposa, sino también de una niña que le dijeron que se retratara y hizo un plano de la casa a la parte inferior izquierda, y se retrató y dijo que ella estaba durmiendo. Entonces nadie entendía el retrato de ella hasta cuando alguien dijo, no, es que estoy durmiendo. Y entonces, claro, había hecho la casa, la cama, la almohada, se había dibujado ella,
exactamente durmiendo. Entonces, es importante que no nos pase desde las primeras edades, desde el preescolar, desde el jardín, desde la educación inicial, los primeros años de primaria, uno detecta la creatividad en sus niños. Todos son creativos. Lo que pasa es que lo vamos matando. Yo no sé, me gustaría que leyeras un poema que hay allí de la flor verde, la flor roja con tallo verde. No sé, si quieres lo relato aquí en un momento. Dice: una vez un pequeño niño fue a la escuela. Un día su maestra le dijo: hoy vamos a dibujar. Qué bien, pensó el niño. A él le encantaba dibujar. Podría pintar muchas cosas: mariposas, leones, tigres, pollos, vacas. E igual le habían dicho que el tigre se podía dibujar de cualquier forma porque no era como lo pintaron. Así fue que sacó una caja de colores y empezó a dibujar lo que su imaginación le decía. Pero en eso la maestra dijo: vamos a dibujar flores. ¡Qué bien!, pensó el niño. A él le encantaban las flores y comenzó a dibujar flores de color rosado, naranja y azul. Pero la maestra de inmediato le dijo: espera, no comiences hasta que yo te muestre cómo. Y ella dibujó en el tablero una flor. Era roja con tallo verde. Aquí está, esta es. Ahora puedes comenzar. El pequeño miró la flor de la maestra, luego miró la suya, la que había hecho inicialmente. A él le gustaba más su flor que la de la maestra. Pero él no dijo nada. Volteó su hoja e hizo la flor que la maestra había hecho en el tablero, roja con tallo verde. Sucedió que su familia se mudó de ciudad y el niño fue a otra escuela. El primer día de clases la maestra le dijo: hoy vamos a dibujar. ¡Qué bien!, pensó el pequeño, y esperó que la maestra le dijera qué hacer. Pero ella no dijo nada. Ella al rato se acercó y le dijo: ¿no quieres dibujar? Él dijo: sí, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, hasta que lo dibujes, dijo la maestra. ¿Pero cómo lo debo hacer?, le preguntó el niño. Como tú quieras. E inmediatamente el niño empezó a dibujar una flor roja con tallo verde. Esto le pasó exactamente a Teresa Mávil cuando su maestra de preescolar le dijo que a la madre que ella recuerda que tenía grandes aptitudes artísticas y ella no sabía ni qué era aptitud ni qué era artistas, pero ella dijo: eso debe ser bueno porque hizo unos grandes ojos. Entonces, pero después cuando lo cambiaron de escuela, Teresa Mávil, definitivamente la metieron en una rutina a la hora de la estética, que definitivamente se terminó siendo todo un sacrificio y ella dejó de dibujar. Igual al hijo mío, que es publicista hoy día, a los 6 años, 8 años, llegó con un óleo al colegio de un paisaje que nosotros quedamos aterrados que lo había hecho. Claro, él tomó de nuestra sala de dibujo, de arquitectura, de todas las cosas que tenemos. Mi esposa es arquitecta, y tomó y lo llevó al colegio y nos lo llamaron al otro día, lo castigaron todo el día y que nosotros tuvimos que ir al otro día y la maestra dijo: ustedes le hicieron ese dibujo a ese niño. Le dijimos: no, él lo hizo, somos conscientes. 18 años sin tomar un lápiz después de ese efecto. Solo cuando ya entró a la universidad y que empezó a hacer una carrera que tenía que ver con las artes y el diseño y la publicidad, volvió a tomar un lápiz. Es impresionante. Nosotros muchas veces cometemos errores que no debemos cometer, entendiendo que un niño, cualquier expresión de un niño es importante. Lo que pasa es que uno, como no es niño, no lo puede ver y él sí lo puede ver. Por eso, mi mejor consejo es que cuando trates a tu niño, seas un niño.